Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 30 de octubre del 2018 y vamos a dar esta nueva clase sobre psicoanálisis de este año de Psicología Comunitaria, Social e Institucional en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, el tema que voy a trabajar en esta clase que no suplanta la lectura de los textos de Freud ni de Lacan, sino que es una clase que como objetivo tiene darles un encuadre, plantear un encuadre con respecto a por qué es pertinente dar psicoanálisis en una asignatura en donde ustedes saben que tenemos planteado qué es lo social y la articulación sujeto-sociedad. Entonces, básicamente yo voy a dar las razones por las cuales el psicoanálisis es una disciplina que cabe dentro de la atención sujeto-sociedad que estamos viendo desde diferentes autores. Como la idea de la cátedra es acercar a ustedes a autores que hayan constituido el siglo XX y que hayan definido el siglo XXI, Freud y Lacan son dos autores que sí o sí tienen que ser incluidos en esta nómina porque justamente son autores, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros les planteamos el texto de Foucault en su momento, que es un autor? Foucault da esa conferencia, ¿no?, en París. A esa conferencia va Lacan, asiste Lacan, ¿no? Y se plantea que es Foucault, Michel Foucault, del cual ustedes ya han leído el primer texto que tienen para este año, plantea que es un autor, bueno, tanto Freud como Lacan son autores del siglo, que han escrito en el siglo XX, pero que siguen definiendo, digamos, a partir de la transmisión y reelaboración de sus ideas, esto del siglo XXI. Bueno, ¿por qué? Voy a sentarme. ¿Por qué hay que dar esta clase? ¿Por qué explicar que el psicoanálisis es necesario para entender la tensión sujeto y sociedad para ustedes? Porque habitualmente, inclusive en uno de los textos que ustedes leen y que nosotros hicimos una crítica con eso, se incluye al psicoanálisis a veces, y creo que de forma errada, en lo que sería una teoría, digamos, inclusive en el texto que ustedes tienen dice individualista. Muy lejano de eso, eso es un error porque individuo, lo que está planteado hasta en la palabra misma, es que no está dividido y el psicoanálisis plantea un sujeto dividido. ¿Qué significa un sujeto dividido? ¿Por qué no es un individuo el sujeto planteado por el psicoanálisis? Porque está dividido entre, podríamos decir, diferentes conflictos. Por ejemplo, entre lo que dice, que se llama entre lo que dice y lo que quiere decir, ¿no? Eso en psicoanálisis se llama enunciado y enunciación. Entre la demanda y el deseo. No es lo mismo lo que uno demanda que lo que uno desea. A veces uno demanda una cosa y se da cuenta al tiempo, a veces después de años, que lo que pidió no era lo que verdaderamente deseaba. Quiere decir que siempre hay un conflicto en el psicoanálisis en relación a no hay una unidad del sujeto para el psicoanálisis, hay una división del sujeto establecido por diferentes operaciones de causación del sujeto. Hay 3 operaciones de causación del sujeto que se llaman privación, frustración y castración. Esas son las operaciones que plantea Lacan, retomando la idea de Freud, con respecto a cómo se causa el sujeto. Así que no hay un individuo no dividido en el sujeto, todo lo contrario, hay un sujeto dividido. Esa es la primera cuestión de por qué el psicoanálisis no es individualista. Justamente está planteado, ustedes hasta inclusive pueden pensar inconsciente y consciente, digamos, el sistema inconsciente y el sistema preconsciente-consciente, como un solo sistema preconsciente-consciente y el otro sistema inconsciente, y ustedes verán que ya ahí también existe una división, ¿no? Entonces no es individualista porque el psicoanálisis plantea un sujeto dividido, un sujeto en conflicto. Por ejemplo, la diferencia está en, por ejemplo, para plantear otros autores, cuando veían Berger y Luckmann.
¿Se acuerdan que cuando veían Berger y Luckmann, cuando veían identificación por Berger y Luckmann, yo lo que les decía es que esto planteado por Berger y Luckmann, en donde la identificación es pasiva, tranquila, se va incorporando, yo les daba un ejemplo que es el ejemplo de que la identificación para Berger y Luckmann aparecía como una ósmosis, pensando que ustedes son todos estudiantes de medicina, quiere decir que es un proceso sin gasto de energía, ¿no? En donde va por gradiente. El proceso de ósmosis es un proceso de gradiente, ¿no? De más cantidad a menos, digamos, si uno pone el famoso sistema de agujerear, yo les había dado ese ejemplo en la clase, ¿no? Si uno toma una membrana viva, por ejemplo, una zanahoria, la agujerea, le pone azúcar y la pone azúcar solamente adentro de la zanahoria y la pone en un vaso con agua, al tiempo va a tener la misma cantidad de azúcar adentro de la zanahoria que afuera de la zanahoria en ese vaso con agua. ¿Qué ha sucedido? Ha filtrado por una membrana osmótica, una membrana, y se ha producido ósmosis. Entonces es un proceso pasivo. En cambio, ustedes conocen la bomba de sodio-potasio, que justamente es una bomba que trabaja contra gradiente, quiere decir con gasto de energía, porque saca más de lo que hay, digamos, opera contra gradiente. Por ejemplo, la identificación en psicoanálisis, los procesos de identificación, son procesos que implican un cierto nivel de conflicto. Ergo, ese nivel de conflicto se hace con cierto gasto del individuo. Entonces, ahí tienen una diferencia de ver, por ejemplo, cómo a una misma palabra puede aparecer en diferentes autores y va a significar cosas diferentes. Entonces, este sujeto planteado por Freud, ¿no?, y retomado por Lacan, implica un sujeto dividido en su deseo inconsciente y por una demanda consciente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un joven estaba en el secundario y tenía que ir a dar quería ir a un, era en realidad un paseo que se hacía con micro y todo lo demás, y un campamento se llama campamento de vida que se hace en ese colegio. Y el chico piensa, da el examen, el profesor, aprovechando que hay una cierta cantidad para ir a este campamento y no puede tomar a todos los alumnos, lo que hace es darle unos temas para estudiar geografía y van a ir a este paseo los primeros 50 aprobados. El joven, el adolescente obtiene el número 52 o 53. Y el profesor lo que le dice es, bueno, vos no debías querer ir, por eso diste mal el examen o no estudiaste lo suficiente o no aprobaste con 50. Entonces, cuando él me lo viene a decir, yo lo que le digo no es así, porque quizás vos actuaste en contra de tu deseo, porque justamente lo que ha descubierto Freud y Lacan es que uno no hace las cosas todas porque quiere. Las cosas que los sujetos hacemos, a veces los hacemos por masoquistas. ¿Qué es el masoquismo? Es encontrar el bien más allá del principio del placer. No el bien aristotélico, sino el bien del sujeto. Entonces, por ahí el sujeto consume drogas, por ahí el sujeto come de más, el sujeto come de menos, digo, por la anorexia, y eso implica un masoquismo estructural del sujeto. Entonces, ahí también vemos al sujeto dividido. No porque hagamos algo implica que eso es nuestro deseo. No actuamos según nuestro deseo. Lo que proponemos los psicoanalistas es que para eso o la persona tiene que estar muy bien configurada o tiene que realizar un análisis para saber cuál es su deseo, porque el deseo es inconsciente. Pero no todo lo que hacemos, si ustedes se lo ponen a pensar, es según el deseo de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, el masoquismo, encontrar, voy a dar otra definición de masoquismo, encontrar el bien en el mal. Uno dice, ¿para qué hice esto? Por ejemplo, ¿para qué dejé a tal mujer que quería? ¿Para qué elegí de esta manera la carrera? ¿Por qué? No tiene estrictamente que ver con lo que uno hace. Uno a veces hace cosas en contra de uno mismo. Entonces esta también es una manera de entender ese concepto de Freud que se llama más allá del principio del placer, que lo van a encontrar definido en otra de las clases, ¿no? Ese más allá del principio del placer
que Freud descubre que el sujeto no actúa según su placer, no actúa según su deseo, no actúa según lo que quiere, sino a veces según lo que no quiere y encuentra su bien más allá de esta barrera, ¿sí? Entonces, no es claro de que porque el joven no entró, el adolescente no entró en esas primeras 50 vacantes, él no quería viajar. Quizás no se lo permitía internamente por A, por B o por C. Ahora que digo este adverbio internamente, podemos ponernos bien a tono planteando lo siguiente. ¿Por qué el psicoanálisis es algo que debe darse en relación a la tensión sujeto y sociedad? Porque no se entiende el síntoma desde el psicoanálisis si no es un síntoma social. El síntoma en psicoanálisis es un síntoma social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno los síntomas los hace con respecto a los semejantes y a los prójimos. No hay síntoma que no se haga con respecto a otro. La idea de otro es central en psicoanálisis. Hay un otro con mayúscula, ¿no? que Lacan lo toma de Hegel, que es el gran otro, lo llamamos en psicoanálisis lacaniano, y un otro con minúscula, que son, podríamos decir, los semejantes armados, semejantes y prójimos. Por ahí, si tenemos tiempo, hago una diferencia entre semejante y prójimo. Es aquel otro, ¿no?, con el cual establecemos una cuestión de identificación, como les dije antes. El pequeño otro es justamente aquel con el que establecemos relaciones de identificación. Entonces nos hacemos, el yo se hace a imagen y semejanza del otro. Eso para Freud se llama narcisismo, para Lacan se llama estadio del espejo. El niño, descubre Lacan, de los 6 a los 18 meses, repite movimientos que van haciendo otros niños o la madre. Por ejemplo, hay juegos como Qué linda manito, que tienen que ver con movimientos que hace la madre y le va marcando la disposición del cuerpo. Y el chico, el bebé, en un momento se ve en el espejo y se sonríe con algarabía. Eso es un fenómeno que ya habían descrito los psicólogos previos a Freud y Lacan. Lacan retoma ese fenómeno del estadio del espejo, ese fenómeno del espejo, y lo llama estadio del espejo porque ahí ve la constitución del yo. Ahí ve que a partir de la identificación imaginaria, a partir de otro pequeño, se inaugura el yo. El yo, como aparece en otras clases que tienen que escuchar, el yo es una de las instancias del aparato psíquico freudiano. Y el yo está basado en la identificación con el otro. Soy como el otro. Soy en el otro. Entonces, ustedes ven que algo centrado en que el yo es básicamente una dependencia del otro, difícilmente podríamos centrarla o pensarla como algo endógeno o como algo intrínseco, cuando ya vemos qué dependencia enorme tiene el aparato psíquico con respecto a ese otro. Esta cuestión de la identificación, entonces el yo se construye a partir de identificaciones que se van tomando con respecto al pequeño otro. Esto sería un proceso imaginario reglado por un sistema simbólico. Reglado por un sistema simbólico. Vamos a pensar, ven que esta idea tira por tierra la idea de pensar que el psicoanálisis plantea un sujeto endógeno que viene con sus tendencias, que se llaman en psicoanálisis pulsiones, ya biológicamente determinadas. Entonces tenemos la idea del yo, que es una idea que les acabo de plantear en relación a la madre y en relación al que cumple función madre, porque no es necesariamente la madre, es el que cumple función madre, que se va instalando como yo soy el otro. Ahí ven en yo soy el otro que la instancia del yo es absolutamente una dependencia del exterior, del afuera. Pensemos en otro gran concepto del psicoanálisis, que es la pulsión. La pulsión es Freud la define como un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico.
es la tendencia, para Freud sexual, que tiene el sujeto con respecto a el objeto. Recuerden que, así como en otras materias, sujeto y objeto se los dan de una manera particular, recuerden que cada materia sociomédica tiene su marco referencial y que lo que es sujeto y objeto para una materia o, por ejemplo, no tomar al paciente como objeto, ustedes tienen que entenderlo en cada materia sociomédica según el campo referencial que les demos. Ya los que están en la comisión 1, escucharon al doctor Loria, que es profesor, doctor en filosofía, darles una pequeña clase con respecto a lo que es el objeto y el sujeto en la filosofía, y ya para el sujeto y el objeto en la filosofía no hay ninguna moral, ninguna ética en donde se plantee que el objeto o la dimensión del objeto no tiene connotaciones éticas o morales desagradables como por ahí ustedes se plantean en otras disciplinas de la sociomédica, es decir, no poner al paciente en el lugar de objeto. Recuerdan esto que lo hemos planteado, ¿verdad? Entonces el sujeto, de hablar de sujeto y objeto en psicoanálisis, no implica que el objeto es necesariamente un objeto degradado, todo lo contrario, sino que hay una relación que, como ya les explicamos, aparece más activa para el sujeto y más pasiva con respecto al objeto, y en ese punto es como entendemos la relación sujeto y objeto también en el psicoanálisis. Es mucho más complejo, uno tendría que dar un seminario entero con respecto a poder pensar qué es el sujeto y qué es el objeto en psicoanálisis. Pero la idea de pulsión es una idea que es una tendencia que Freud plantea sexual con respecto al objeto. Fíjense que así como Freud plantea que hay una, la pulsión puede ser definida en alemán, el término que utiliza Freud es Trieb, no usa instinto. En alemán también aparece el instinct como una palabra, pero por algo Freud no la usa. Freud usa la palabra Trieb, que significa pulsión. ¿Por qué no usa instinto? Porque para el psicoanálisis el instinto, ¿no? El instinto es algo que tiene que ver con lo etológico, quiere decir con los animales. El instinto es animal y la pulsión es humana, es del sujeto. ¿Por qué? Porque el instinto tiene cierta fijación del sujeto con respecto al objeto. ¿En qué sentido? El objeto ya está predeterminado. El perro con la perra, la vaca con el toro, la gallina con el gallo, etc. Hay un objeto predeterminado en el instinto, que no es así en la pulsión. En la pulsión Lacan la define, acá tienen otra definición de pulsión, como el eco del decir en el cuerpo. La pulsión, tanto para Freud como para Lacan, que retoma y retorna a Freud, es una construcción también con respecto al otro y al lenguaje. Como les hemos explicado, la lengua, que es social, es condición para que haya inconsciente, y las personas constituimos nuestra sexualidad con respecto, esto es lo que plantea el psicoanálisis y en lo que tenemos convicción, plantea su sexualidad y su yo con respecto a los otros. Entonces, en este sentido, podemos decir justamente que el concepto de pulsión, que es el eco del decir en el cuerpo, está hecho de la interacción del sujeto con el medio. Entonces ustedes ven, si el yo aparece como una formación dependiente del exterior, dependiente del otro, del pequeño otro y del gran otro, si la pulsión, que es otro gran elemento en psicoanálisis, otro gran concepto en psicoanálisis, aparece en relación a vamos a decir así, al vínculo con el otro, ahora lo voy a explicar con un ejemplo, vemos que los conceptos del psicoanálisis están fuertemente enraizados en la idea de que el sujeto es un sujeto
con otros. No es un sujeto para sí mismo o en sí mismo, o es una teoría individualista. Voy a dar un ejemplo tal como lo plantea Freud. Ustedes habrán oído hablar de lo oral, lo anal, seguramente han oído hablar, ¿no? De los estadios por los que atraviesa la pulsión oral o anal. Lacan reconstruye esto y dice que hay una oralidad, una analidad, un periodo fálico y también lo visto y lo oído, digamos. Hay un tiempo escópico de la pulsión, que es de la mirada, y hay un tiempo de la pulsión que es invocante, que es con respecto a lo que es pulsión en tanto se escucha. Entonces, esto de lo visto y lo oído constituye un concepto muy grande en psicoanálisis y se llama fantasma. Entonces, ¿qué significa lo oral y lo anal? Lo voy a explicar con Freud y con Lacan. Con Freud es que allí donde hay una necesidad, donde por ejemplo el bebé toma la teta, allí donde se lo alimenta con el biberón, que son las zonas erógenas, todas las zonas erógenas para la pulsión tienen que ver con los bordes. Tiene que ver con la boca, el ano, la uretra, ¿se entiende? Lacan agrega los ojos, ven que también son un borde, y los oídos, que son los únicos agujeros que no se cierran, ¿no? Siempre estamos permeables, excepto que estemos sordos, pero estamos permeables a la palabra del otro. Para Freud, estos bordes, que se llaman zonas erógenas, son particularmente sensibles porque contactan lo que es el organismo de la persona con el mundo externo. Entonces, estos bordes que están conectados con la necesidad de comer, la necesidad de beber en la boca, la necesidad de defecar en el ano, de orinar por la uretra, quedan como muy sensibilizados por esta función fisiológica. Y la madre, al intervenir con el aseo, con la comida, con el amor, con las palabras, con el odio, con la bronca, porque no es todo un cuento de rosas ni mucho menos, ¿no? Digamos, los sujetos nos vamos constituyendo en relación al amor y también al desamor del otro. Y esa forma de entrar en conexión el niño con la madre va constituyendo lo que es la pulsión. Y en ese sentido, Freud llama a esta posición en la cual, a partir de la necesidad, queda otra cosa no asociada a la necesidad, sino al placer, justamente lo llama apoyatura o anaclisis. Entonces, ¿qué es la apoyatura o anaclisis para Freud? Es la tendencia que tiene una zona erógena que fue objeto de la necesidad para pasar a ser sexualizada, a servir para otra cosa. Uno podría decir, por ejemplo, muy sencillamente, que allí por donde se comió, allí por donde se conectó el niño con la mamá, por ejemplo, o con la tetina de la mamadera dada con amor, porque es el cuerpo del otro el que erotiza. Ese lugar por donde se comió, luego va a ser lugar de la palabra y va a ser luego lugar de los besos, por ejemplo. Entonces, ustedes ven como el erotismo no es innato para el psicoanálisis. El erotismo se construye en relación a las experiencias infantiles que tenemos con respecto a otro. Entonces, vamos viendo. El yo se constituye en relación a la exterioridad del otro, a la imagen del otro. La pulsión, que podríamos entender, es lo más primitivo, es lo más inherente a lo orgánico, a lo animal del sujeto, vemos que no, que tiene que ver con el contacto con el otro. Según cómo nos alimentaron, según cómo nos hablamos, vamos a hablar, según cómo nos hablaron, vamos a escuchar. Obviamente que cada uno de nosotros puede ir variando y no ser esclavo de la historia. Quiero decir con esto que si nos maltrataron, no tenemos necesariamente que maltratar, pero eso implica un cambio subjetivo en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el gran desafío de poder determinar, poder decir, poder cambiar, pero somos sujetos también de nuestra historia. ¿Vieron cómo insistimos en las clases de poder darles a cada autor contextualizado en su historia? En el momento decimos,
por ejemplo, cuando hablamos de Foucault y él hablaba del plan Beveridge, en que eso sucedió en 1942, que en 1942 Estados Unidos ingresaba a la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con cómo en medio de la Segunda Guerra Mundial una persona como Beveridge va planteando el plan, justamente un plan social para la medicina social, y lo contextualizábamos. Bueno, esa es la gran historia, ¿no? La gran historia. Y la pequeña historia es la historia de cada uno de nosotros. Entonces nosotros estamos hechos según nuestra historia, y estamos hechos según el amor, el desamor, el odio, ¿se entiende? El lugar que ocupamos en nuestra familia. El psicoanálisis no plantea un sujeto que viene de la nada, que viene como a partir de una inherencia interna, de una cuestión interna y propia y grabada en la genética, sino que somos sujetos del lenguaje y sujetos de nuestras experiencias, y de nuestras experiencias con respecto al otro. Fíjense cómo la pulsión, que puede resultar algo como, podríamos decir, tan propio de lo biológico porque expresa la dimensión de lo sexual, está hecho con respecto a otro, ¿se entiende? Entonces ahí vemos la dependencia del sujeto pensado por el psicoanálisis con respecto a sus experiencias vitales y a sus experiencias históricas. Esta sería la pequeña historia. Así como nosotros vemos el desarrollo de las ideas con respecto a la gran historia, vemos el desarrollo del sujeto y vemos la constitución del sujeto con respecto a su pequeña historia. ¿Se va entendiendo? Entonces concepto de pulsión, vemos cómo es tributario del mundo, tributario de, podríamos decir, la política de las cosas, la política, la conexión del sujeto con su mundo. Lacan avanza mucho más en relación a pensar la dependencia de la pulsión con la palabra, y ya no va a tomar la dimensión de apoyatura o anaclisis con respecto a esa función fisiológica sobre la cual se apoya la pulsión, sino que va a relacionar la sexualidad y el erotismo, que el erotismo incluye el masoquismo, incluye el sadismo, incluye el voyerismo, exhibicionismo y la constitución del deseo con respecto a estas tendencias que están en el ser humano, lo incluye en relación a la palabra. Entonces la pulsión queda absolutamente para Lacan ligado a esto que les digo, el eco del decir en el cuerpo. Entonces, según como fuimos hablados, según como fuimos escuchados, según como fuimos tratados e inmersos en ese universo de discurso, es como vamos a llevar adelante nuestras vidas. ¿Se entiende? La palabra es lo que nos va moldeando, y según como fuimos, por decirlo de alguna manera, interlocutados por el otro, aparece esta dimensión de cómo seremos con respecto a nuestra propia sexualidad. Vamos a pensar ahora otro gran concepto del psicoanálisis, que es el inconsciente. El inconsciente, que es el elemento, digamos, porque, ¿qué es el inconsciente? ¿No? Lacan dice que el inconsciente es el discurso del gran otro, ¿no? Que el inconsciente es como, Lacan dice eso, el inconsciente es el discurso del otro. ¿Eso qué significa? Del otro con mayúscula. ¿Eso qué significa? Que el inconsciente no es solo lo que no es consciente, ¿no? El inconsciente funciona de tal manera que mediante los sueños, mediante los lapsus y los síntomas, nosotros expresamos nuestro deseo de una manera metafórica. No estamos en plena relación con nuestro inconsciente, sino más en el momento en que lapseamos, decimos una cosa por otra, establecemos un síntoma, y el inconsciente es un inconsciente freudiano pensado de una manera, y es un inconsciente también más tomado por Lacan en relación a la lengua, que es esta cuestión de pensar el lugar del gran otro como lugar de la lengua, y el inconsciente pensado como un discurso. Digamos, ¿qué es el inconsciente? Es la forma en que hablamos y cómo al hablar puede expresarse ese inconsciente. El inconsciente para Lacan nos ha enseñado, no es un inconsciente profundo, es un inconsciente que aparece
en el momento en que uno dice un lapsus, una cosa por otra cosa, hay un famoso ejemplo de psicopatología de la vida cotidiana de Freud, que es el ejemplo de Signorelli, que es el olvido del nombre propio. Uno quizás olvida un nombre propio. Por ejemplo, ayer una persona me decía que había olvidado, ella quiere mucho a sus hijos, tiene un hijo adolescente, y la persona, este chico le comenta, uno más chiquito va y le comenta que, le dice, vamos a jugar el juego de la verdad, dice el hermano más chiquito, ¿no? Y le dice al más grande, por ejemplo, vos tenés novia, ¿no? Entonces, dice, bueno, novia, entonces la persona, la mamá, queda como muy turbada porque no pensaba que el chico que tiene unos 13, 14 años, o 12 o 13 años, tenía novia. Entonces, cuando está comentándomelo, me dice, ¿sabés que no me acuerdo ni el nombre de la chica? El hijo le dice el nombre de la chica, pero está su impacto por reconocer que ella está grande, que tiene un hijo grande y que el joven le plantea, el adolescente le plantea el nombre de la chica, que ella olvida el nombre que le dice. Eso es un factor inconsciente. ¿Qué quiere decir? Hay algo en donde ella está contenta de que el chico tenga novia, pero también hay otros factores, ven ahí cómo aparece la disociación, pero también se empieza a pensar que ella ya no es tan joven como era antes. Ven que no es nada dramático tampoco esta emergencia, pero habla del deseo, ¿no? En donde puede estar, digamos, hay deseos contrapuestos. Entonces el inconsciente lo que muestra justamente es el discurso del otro, porque se expresa al hablar. Se expresa, el inconsciente se pone en discurso al decir, al hablar. Por eso el método del psicoanálisis se basa en la regla de asociación libre, diga lo que se le ocurre, porque se supone que el inconsciente se va a expresar de esta manera. Voy a darles un ejemplo que creo que está en una de las clases anteriores, pero que sirve en la práctica médica. Aunque ustedes no vayan a ser psicoanalistas o no vayan a practicar el psicoanálisis, porque a lo mejor no es ese su deseo, el deseo de cada uno de ustedes, sí es interesante que vean cómo esta idea de inconsciente les sirve en la práctica médica. Por ejemplo, si llega una persona y llega con un malestar físico y en la anamnesis, que es la pregunta, que es la historia clínica, ustedes le preguntan, ¿desde cuándo usted tiene dolor de estómago? Y la persona dice, la verdad es que no le podría decir exactamente doctor o doctora desde cuándo, pero le puedo decir que, a ver, déjeme pensar, bueno, creo que es desde que me mudé de casa. Esa forma de hablar, que no es exacta, muestra la verdad del sujeto, porque el inconsciente muestra algo de la verdad del sujeto. No les está diciendo que le agarró el dolor de estómago desde el 9 de julio del 2016, pero les está diciendo algo con respecto a, en la asociación libre, cómo asocia la gastritis, por ejemplo, o el dolor de estómago o la acidez con algo que le pudo resultar traumático. Pero no viene el paciente y le dice, me resultó traumático la mudanza realizada el 9 de julio del 2016, en la cual, no, lo dice con cierta ambivalencia, con cierta duda. Y esa es la forma en que ustedes pueden ir advirtiendo que aunque algo se diga como de costado, eso que se dice de costado tiene un valor de verdad. Para eso les enseñamos algo del psicoanálisis en la carrera de medicina, para que ustedes aprendan a escuchar. ¿A escuchar como aprende un psicoanalista? No, porque eso lleva años de análisis en el sentido de que el analista durante años y años es analizante, analiza los casos, por otro lado, y aprende los textos de Freud, Lacan y otros psicoanalistas. Pero sí entendemos que para la formación médica es interesante que ustedes aprendan el psicoanálisis, les es útil para escuchar cómo padecen las personas, porque el psicoanálisis tiene una enorme teoría de lo que implica el padecimiento para las personas y cómo hablan las personas y qué posición se puede tener con respecto a esta situación que estamos planteando. Por ejemplo, que alguien diga algo y que no lo haya querido decir.
entre lo que se quiere, les dije, ¿qué plantea el psicoanálisis? Esta división del sujeto, entre lo que se dice y se quiere decir. Por ejemplo, si una mujer quiere expresarles que ha sufrido violencia, quizás no les se sienta en la consulta y les dice, hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? O doctor, ¿cómo anda? Sí, vengo acá porque he sufrido violencia familiar. No, por ahí les dice, ustedes le preguntan, bueno, ¿y cómo pasó esto del dolor de cabeza? Pongamos el ejemplo del dolor, que es un síntoma tan habitual, ¿no?, en la consulta médica. Y por ahí ella les quiere decir desde que, no sé, tengo dolor de cabeza, por ahí les quiere decir desde una fecha determinada. Y les dice, bueno, cuando discutí con mi marido, pero empezó a decir golpeó, ¿me entienden? Entonces ahí no es que me pongo de pie, ahí está. Entonces por ahí ese pequeño detalle, en lugar de decir discutí, dice golp y queda ahí, ustedes entienden que algo de eso está dicho de esa manera. Y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Es un procedimiento que enseña el psicoanálisis y que es muy importante en la práctica médica, aunque ustedes no practiquen el psicoanálisis. ¿Se entiende lo que digo, no? Quiere decir, todo lo que está dicho como no queriendo ser dicho. Esto es algo importantísimo en la práctica de ustedes como médicos y médicas. Es importantísimo porque el sujeto se expresa en esa duda, en ese medio decir, en esa ambivalencia. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una historia clínica y les preguntan, ¿cuándo tuvo la menarca? ¿Cuándo tuvo la primera menstruación? Y la mujer me dice, la verdad es que no sé, es un dato que no tengo. Que una mujer no recuerde cuándo tuvo la menarca es central, porque habitualmente las mujeres recordamos cuando tuvimos la menarca. No sé si se entiende. Puede estar asociado a otra cosa, ¿se entiende? El olvido, el lapsus, ¿se va entendiendo? El olvido, el lapsus es decir una cosa por otra cosa, y lapsus lingue, que son del habla, y lapsus calami, que son de escritura, ¿sí? Son dos formas en latín de decir, de pensar esto. Otra forma de decir lapsus es acto fallido. Y Lacan nos ha explicado, claro, y con Freud, que el acto fallido es el acto más logrado. ¿Por qué? Porque el sujeto dice algo de su verdad en eso que no quería decir del todo. Entonces, no es que ustedes les damos psicoanálisis porque ustedes van a practicar todos el psicoanálisis. Ojalá haya gente que practique el psicoanálisis. Ojalá, y los invito a que puedan interesarse en la obra de Freud y Lacan. Es una práctica apasionante que yo llevo adelante desde hace 38 años. Bueno, pero es apasionante, pero el tema es en qué puede ayudarlos el psicoanálisis a ser mejores médicos, digamos, a la práctica de la medicina. ¿Se acuerdan cuando vimos ese trabajo que decía la medicina como práctica? Bueno, la medicina es una práctica y el psicoanálisis es otra práctica, pero la práctica del psicoanálisis, quiere decir teoría y clínicas psicoanalíticas, entendemos, y para eso estamos acá, hacen que ustedes puedan practicar la medicina de una manera más adecuada, más correcta, de una manera más sensible con respecto a lo que es el paciente. Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo en este sentido. El yo aparece como un concepto ligado al mundo externo. La pulsión aparece en conexión profunda, la pulsión viene del lenguaje, viene del otro, viene de este entendimiento que uno entiende de que así como fue tratado, se le va a ir constituyendo el erotismo. Vemos que el inconsciente está basado justamente en el discurso, en el lenguaje, y todos somos hijos del lenguaje. Podríamos decir que somos también, en el punto en que somos hermanos, es porque habitamos el mundo del lenguaje, hablamos la lengua. Y en ese punto, esto de la lengua nos constituye. ¿Se acuerdan que cuando vimos Foucault, antes de ver Foucault, vimos estructuralismo y vimos ese movimiento tan importante
en Francia, en donde justamente a partir de las ideas de Saussure, el lenguaje pasa a ser fundamental en lo que es la constitución del sujeto. Ven cómo aquí esto se vuelve a plantear, ¿no? Entonces tenemos yo, pulsión, inconsciente. Vamos a ir justamente pensando ahora en el síntoma. Vamos a interrumpir un poquito la clase y volvemos luego con el síntoma, ¿sí? Gracias. En la interrupción estuvimos preguntando si había preguntas, sugerencias. Hubo una sugerencia de Alejandro, que es psicólogo, en relación a la primera y segunda tópica, al concepto de represión que ahora lo voy a explicar, y también está la pregunta de, ¿cuál es tu nombre? Ana. De Ana, con respecto a una pregunta muy interesante en relación a la diferencia inconsciente entre Freud y Lacan. Bueno, vamos a empezar por el síntoma y voy a justamente, a partir del síntoma, voy a poder hacer un comentario con respecto a la sugerencia de Alejandro. La idea de cómo se constituyen los síntomas, voy a decirlo así, la idea de cómo se constituyen las formaciones del inconsciente para Freud es a partir de un proceso que se llama represión. En alemán, para poder responderle a Alejandro, en alemán este concepto se dice Verdrängung. Verdrängung es la represión. ¿Qué implica represión? Para Freud implica una operación que tiene que ver con la economía libidinal. Quiere decir, cuando algo está complicando, ¿no? Complica, digamos, molesta porque está hipercargado, aparece un proceso que se llama Verdrängung que disocia la representación, que en alemán se dice Vorstellung, representante, del afecto. Y esa representación queda descargada y ya no insiste como tal. Por ejemplo, ustedes ven, y acá otra vez volvemos a decir por qué el psicoanálisis es una práctica que tiene que ver con un síntoma, entendido el síntoma como social, y el inconsciente como es político. Ustedes pueden, ya popularmente se sabe algo de lo que es el complejo de Edipo, ¿no? Algo de lo que podríamos decir, para decirlo de una manera sencilla, el amor del hijo varón hacia la madre y la idea de la rivalidad y odio hacia el padre. Estas ideas, ¿no? Estos sentimientos que aparecen como representaciones en Freud, sufren a partir del complejo, a partir de la disolución del complejo de Edipo, el proceso se llama de una represión. Quiere decir, esta idea de amar a la madre se diluye y queda como una cuestión cariñosa hacia la madre, disminuye, se rompe la tensión entre la cantidad y esa representación, y ya los varones o las chicas no nos acordamos de ese amor profundo hacia la madre. No nos acordamos sino podemos querer a la mamá, pero no de esa manera particular, tan erótica como sufre el niño. Y lo mismo con respecto a la rivalidad del padre. Esto no quiere decir que los varones no se peleen con los padres, porque se pelean y discuten sobre fútbol, sobre si hay que poner zaguero central o no. Miren qué machista que soy, ¿no? Qué ejemplo doy, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, o cómo pagar o tal cosa o la otra, pero ahí uno puede decir, nadie le va a decir, yo rivalizo con vos y no estoy de acuerdo porque yo quise acostarme con mi mamá. En un momento fue consciente, deje de serlo y pase a un estatus en donde ya no esté cargada. Entonces esto, sí, hay una pregunta. Sí. Es representación. Muy bien, muy bien. La representación es una manera de situar, ¿no? Dentro de la conciencia o el inconsciente, porque tanto puede ser, la representación es una palabra tomada de la filosofía. Entonces podemos decir, es cierta forma de situar un recuerdo en el inconsciente, de situar una idea, de situar un pensamiento. Te lo digo más tomado del inconsciente. Por ahí se podría dar justamente, desde la filosofía se podría decir muchísimo, pero te lo digo con respecto al psicoanálisis, ¿no? Uno dice, eso era un recuerdo, eso era una idea, eso era un prejuicio.
Todas esas formas de plantear ciertos elementos tienen que ver con lo que Freud llama Vorstellungsrepräsentanz. Quiere decir, son la forma que tenemos de incluir los objetos del mundo en el psiquismo. ¿Vieron que ustedes vieron representaciones sociales? Claro, muy bien. Las representaciones sociales, aprendimos, es una forma de construir la realidad. Quiere decir, estaba el mundo para Berger y Luhmann, está el sujeto, y para el sujeto incorpora al mundo mediante las representaciones sociales. Entonces, vimos eso, el constructivismo en relación a la construcción de la realidad, en relación justamente a pensar que es una manera de incorporar, ¿no? De incorporar la realidad. La idea de, ya te digo, es tomado desde la filosofía, lo toma Berger y Luhmann por un lado, pero Freud lo tomó antes en el sentido de poder pensar ciertos elementos mediante los cuales las cosas del mundo pasan a ser elementos del mundo psíquico, ¿se entiende? Entonces, y uno puede decir, esas son representaciones, no es la cosa misma, es algo que está en lugar de la cosa. En el secundario, si les han dado algo de introducción a la filosofía, ¿se acuerdan que uno decía, uno no percibe al perro? Daban siempre ese ejemplo, ¿no? Uno no percibe el perro, sino la representación del perro. Digamos, uno tiene no es la cosa en sí misma, sino justamente la intermediación entre la cosa y cómo uno piensa. Eso sería una representación. ¿Se entiende? Entonces puede estar asociado a un recuerdo, una idea, un pensamiento, y en psicoanálisis se llama representación, tomado del campo de la filosofía. Con respecto a la pregunta, entonces, la represión, ¿no?, hace la constitución de las formaciones del inconsciente, tiene que ver con la represión, justamente en el sentido de decir que el nivel de conflicto, varió el conflicto de una representación a otra. Eso se hace por represión. Que antes, un problema, voy a dar un ejemplo muy paradigmático del psicoanálisis. Hay un caso de Freud, que se llama el caso Juanito, en donde era un niño de 3 años, Juanito, que es un caso de los casos de Sigmund Freud, y Juanito le tenía miedo a los caballos, tenía una fobia a los caballos. Entonces, Freud toma al caballo como la representación caballo. ¿Qué quiere decir? La toma en relación a qué significa que este nene tuviera ese miedo particular a los caballos. Entonces, uno puede decir, el desplazamiento de cierto conflicto con el padre recayó en el caballo. ¿Por qué? Porque se varió el lugar del temor. En lugar de ser con el padre, ahora es con el caballo. Esa es la vía sintomática. Uno a veces tiene problemas con determinadas cosas y esas cosas no son las que causaron el problema, sino que han tomado el conflicto en ese nivel, pero el conflicto es otro. ¿Me explico? Y esto es el proceso de represión y formación de síntomas. Se llama represión y también desplazamiento de una representación a otra representación. Sí, dice Lacan que Juanito, que es el caso de Sigmund Freud, pero tomado por Lacan en el seminario 4, Lacan dice, Juanito tenía problemas y tenía miedo a los caballos porque el padre no podía funcionar bien como padre, no interrumpía ese fuerte lazo amoroso que tenía Juanito con la mamá. Entonces, como el padre no actuaba bien como padre, Juanito desarrolló la fobia. Esa es la interpretación que Lacan da con respecto a la represión. Así como les dije que la represión para Freud es un proceso económico por el cual se descarga la representación, la carga va a un lugar y la representación varía. También podemos decir que con Lacan la represión es un acto de lenguaje. La represión es un acto de lenguaje para Lacan, porque para Lacan la represión es un acto como la censura. Dan este ejemplo, tanto lo explica Freud y lo retoma Lacan. En momentos de guerra, los periódicos son leídos, y no tan guerra, los periódicos son leídos y se censuran, tachaban los lugares
donde, por ejemplo, si un soldado mandaba una carta a la madre y le decía, en Malvinas también pasó, ¿no? Estoy en un lugar donde está rodeado, hay agua, hay una montaña con tal forma, por ahí justamente la censura pasaba por tachar algo en donde se pudiera tachar una montaña con forma, por ejemplo, de árbol, por decir algo. Entonces se tachaba eso porque eso puede dar cuenta al otro de dónde estaba puesto el soldado, ¿se entiende? Entonces esa idea de tachar es la idea de la censura. Y esa idea de censura del lenguaje es tomado por Lacan como la idea justamente de la represión como acto de lenguaje. Para Lacan es acto de lenguaje. Y ahora, y para Freud, tiene que ver más con un sistema económico en relación a la carga de las representaciones. Voy a la pregunta de Ana, que es una pregunta muy buena en relación a qué diferencia hay entre el inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano. Justamente en un seminario que se llama Seminario de los 4 Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis, en donde es un seminario que se llama Seminario 11, es el 11º seminario que da Lacan, él toma justamente inconsciente y repetición, transferencia y pulsión, esos son los 4 conceptos que da como fundamentales del psicoanálisis. De todas maneras, ya le dedicó un año entero a la angustia, que es otro gran concepto en psicoanálisis, y a la identificación. Identificación y angustia tienen cada uno un seminario en Lacan, y después aparece el seminario 11, que lo llama así los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Bueno, es muy interesante la pregunta de Ana. Voy a tratar de estar a la altura de la pregunta y poder por lo menos introducirlos en el tema de lo que sería el psicoanálisis, el inconsciente para Freud y el inconsciente para Lacan. El inconsciente freudiano es descubierto por esto que les planteé a partir del síntoma histérico, en donde Freud descubre que hay algo que el síntoma quiere decir. Entonces, como descubre que hay algo que el síntoma, hay un sentido oculto en el síntoma. Ese sentido oculto puede ser cierta frustración sexual de la mujer que tiene el ataque de histeria, puede ser cierta idea en donde, traumática con respecto a cierta situación, pero lo importante es que Freud descubre el inconsciente por la clínica. No es un teórico, Freud, que en su casa escribe, sino es un médico que atiende pacientes y desde la clínica va constatando, va armando su teoría y la va modificando en la medida que él lo cree necesario, ¿sí? Por eso hay una teoría hasta 1920 y una teoría después de 1920 que es, como les dije en la primera parte, más allá del principio del placer. Entonces el inconsciente para Freud aparece justamente como ese lugar de desear inconsciente, en el sentido de que hay ciertos anhelos que no pueden ser expresados por la palabra, ciertas pulsiones que no pueden ser, no encuentran su salida ni en la expresión del cuerpo ni en la expresión de la palabra. Entonces el inconsciente freudiano está armado de las representaciones, como veníamos diciendo antes, de representaciones cargadas por el afecto y de ciertas situaciones conflictivas que el sujeto tiene, por ejemplo, esta que le estaba diciendo, en el sentido de cierta rivalidad que puede tener con uno de los padres, amor hacia la madre, etc. Y aparece como una conflictiva que se expresa mediante los síntomas, los lapsus y los sueños, ¿no? Podríamos decir que el inconsciente para Freud es cierto estado del deseo que aún no ha encontrado su vía regia de expresión. Ese es el inconsciente freudiano. Y que se expresa mediante las formaciones del inconsciente. Entonces, el deseo, por ejemplo, el deseo de decir algo con respecto a lo que uno le pasó, lo dice mediante el lapsus, les estaba diciendo antes cómo les podría servir en la consulta médica, aunque no estén practicando el psicoanálisis, cómo un sueño puede hablar. Lo que pasa es que el sueño implica su interpretación, ¿no? A veces, las personas sueñan y justamente para encontrar la interpretación de qué significa el sueño, su interpretación. Entonces, para Freud aparece este inconsciente, ¿no?
este inconsciente como cierto estado de las representaciones que no son conscientes y que se manejan mediante, se llama proceso primario, y tiene una lógica particular. Él la toma, cada uno, ¿se acuerdan cuando vimos con Foucault episteme epocal? ¿Lo vimos ya? No. Algo. Cada uno es sujeto de su época. Por ejemplo, ustedes son, nativos digitales, ¿verdad? Todos ustedes son del 2000, ¿no? 2000, 2001. Son nativos digitales, tienen una pantalla, algunos, otros no. Otros somos de mitad del siglo pasado, pero algunos de ustedes son del 2000, 2001, yo se los he preguntado. Esa forma de conectarse, por ejemplo, ¿cómo hacemos en clase? Yo les digo, bueno, vamos a hablar del cuadro de las Meninas. Ustedes no saben cuál es el cuadro de las Meninas, La nave de los locos del Bosco, lo buscan y lo ven. Y ahí podemos trabajar como rápidamente o podemos conectarnos en el sentido de, esa es la episteme de la época de ustedes. La episteme freudiana, la episteme en la época de Freud, está basada en lo que fue la máquina de vapor. Esa es la episteme, por eso a veces se dice Freud es mecanicista. ¿Pero por qué es mecanicista? Porque está basado en los procesos de producción, en el sentido de la máquina de vapor influye en todos los hombres de su época y es como la fuerza se transforma en trabajo. Entonces el inconsciente freudiano también está pensado como fuerza y trabajo, ¿sí? Fuerza que se adhiera a estas representaciones. En cambio, para Lacan es Lacan muy influido por el estructuralismo, Lacan es en una época estructuralista, está basado en la episteme de su época, y la episteme de su época es estructuralista. Entonces, para Lacan, voy a hacer una formulación que da él, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces tenemos a Freud pensando al inconsciente como ese reservorio, ¿no? Ese reservorio de lo que no es consciente, lo que no se puede expresar en forma directa, lo que se expresa a partir de las formaciones, lapsus, sueños y síntomas, y armando esta idea pulsional del inconsciente como reservorio pulsional. Ahora voy. Y para Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje porque como sujeto epistémico de su época es un estructuralista y un postestructuralista. Entonces el inconsciente es un lenguaje que nos determina. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Cómo? Por ejemplo, el lapsus, que es un ejemplo de plantear ambas situaciones, porque tanto Freud como Lacan plantean que las formaciones del inconsciente son las mismas. Y por otro lado, lo que les quiero decir es que Lacan, tanto Freud como Lacan, no es lo mismo tomarlo en una época que en otra, digamos. Uno tiene una idea de Lacan al comienzo, después va argumentando de maneras diferentes, pero yo soy de la idea de pensar justamente que el sistema lacaniano no es un sistema que el último Lacan es el que sirve, sino que la idea del desarrollo de la obra de Lacan sirve en su totalidad. Entonces uno va comprendiendo los conceptos que va planteando Lacan de una manera no cerrada y no solamente, no es que lo posterior anula lo anterior, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esto de la idea de Lacan, perdona, ya estoy con vos, la idea de Lacan de poder decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje y poder después decir al final de su obra, el inconsciente, ¿no? El inconsciente es eso que sucede en el decir, ¿no? Que cuando hablamos y se hace discurso, ¿no? En ese momento él lo plantea en relación al discurso, a lo que se dice. Sí, tu pregunta. Lacan, que vino después de que Freud. Muy bien, ahora te explico. O sea, ¿qué año vivieron ellos? Muy bien. Freud nació en 1856, ahí está en las clases de introducción, ahí los vas a ver, pero ahora ya te lo respondo. Freud nació en 1856 y se murió en 1939. ¿Se acuerdan que les conté que en el 38 había sido exiliado porque los nazis quemaron sus libros y sufrió la represalia nazi, y Marie Bonaparte lo hace viajar, le permite viajar a él y a su familia
a Londres, donde muere, ¿sí? Pueden ver una casa de Freud en Viena, donde él desarrolló toda su obra, y otra casa en Londres, donde es que él falleció, 1856-1939. Y Lacan nació en 1901 como Borges y murió en 1981, es de comienzos de siglo, ¿sí? En un momento hay una, no se conocieron, pero hay una presentación de Lacan que tiene que ver en la vida de Freud. Entonces, Lacan es un retorno, porque después de Freud hubo un tiempo en que los post-freudianos no tomaron tanto la obra de Freud y trabajaron mucho sobre la idea del yo, más que sobre el inconsciente. Entonces, Lacan es el que constituye la idea del retorno a Freud para volver a plantear qué es el inconsciente y estas cosas que estamos planteando como síntoma, lapsus, sueños, y entender al sujeto en relación al retorno a Freud. En Lacan se llama retorno a Freud, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos por el síntoma y terminamos. Brevemente, ustedes imagínense que la teoría del síntoma es toda una teoría en psicoanálisis, pero el síntoma en psicoanálisis no solamente expresa un malestar, fenomenológicamente, un malestar, por ejemplo, fobia, un ataque de histeria, voy a dar, o una compulsión obsesiva, les doy estos ejemplos para que los vayan viendo, ¿no? Un ataque, una fobia, como les expliqué antes de Juanito, una chica con un ataque de histeria, se entiende, porque la histeria es femenina y masculina, o un muchacho, digamos, con ataque de histeria, yo qué sé, o una compulsión, ir cerrando canilla y todo lo demás, expresaría, por un lado, un malestar, el síntoma expresa algo que el sujeto no puede decir de otra manera, pero para el psicoanálisis también expresa una verdad que se dice de esa forma, expresa algo que el sujeto no puede decir de otra manera. Entonces, por eso el psicoanálisis tiene una política con respecto al síntoma, que es respetuoso del síntoma que construyó el sujeto. ¿Por qué? Porque no solo entendemos al síntoma como un dolor que hay que suprimir, un malestar que hay que anular, sino una verdad que hay que interpretar. Esta verdad que hay que interpretar, que en la obra de Lacan, esa verdad se va a ir transformando cada vez en un real, digamos, ¿no? En un real que tiene que ver con la posición del sujeto en el mundo y con respecto a sí mismo, esa situación del síntoma, por eso somos respetuosos del síntoma, no es que porque alguien tenga angustia inmediatamente lo vamos a ir a medicar o le vamos a pedir a un médico que lo medique, ¿me entiende? O porque alguien tiene un problema rápidamente vamos a acudir a los psicofármacos, sino que vamos a ver qué interpretación, qué significación tiene ese síntoma en la vida del sujeto. Entonces, para Freud hay una teoría del síntoma en donde está planteado en otra clase, se arman en secuencias que llaman series complementarias, ¿no? Entonces, para Freud hay una historia pulsional que se llama constitución, pero la constitución no tiene que ver necesariamente con la constitución orgánica, sino con la constitución pulsional. Como les expliqué antes, somos hijos del lenguaje, ¿sí? Y para Freud esta constitución más las experiencias traumáticas infantiles constituyen la predisposición a la neurosis. Y de la predisposición a la neurosis más ciertas Versagung, que se dice en alemán, ciertas frustraciones producen la neurosis. Entonces esa es la idea del síntoma. Pero nosotros expresamos algo en los síntomas, queremos decir algo en los síntomas. Entonces el psicoanalista no va a ir a anular rápidamente el síntoma, ¿se entiende? Como el conductismo o las llamadas neurociencias. Las llamadas neurociencias tienen otra política del síntoma que es rápidamente más su resolución por el lado de la anulación. El psicoanálisis plantea una resolución del síntoma por la vía de la interpretación y por la vía de hacer salir una verdad que el síntoma está transmitiendo. ¿Me explico? Esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Bueno, y por otro lado, justamente hay algo, ¿no? Vieron que hablamos de, hay muchos elementos para hablar, represión, castración, etcétera, pero le hablamos en un punto de la determinación, el síntoma, y por otro lado también lo que estábamos planteando es
el síntoma significa algo, por eso se lo interpreta. Y quiero decirles algo como para ir terminando que tiene que ver porque el síntoma es social, porque está armado con respecto a otro. El síntoma no es si no es con otro, porque el síntoma es para otro. Nosotros hacemos un síntoma para otro. Lo que pasa es que no sabemos por qué, porque justamente funciona eso a lo que llamamos inconsciente. Pero el síntoma es para otro. No hay ningún síntoma que sea para uno mismo. El síntoma es algo que construimos para el otro y con el otro. Y esta también es un elemento de entender por qué el psicoanálisis es una teoría que tiene que ver con la tensión entre el sujeto y el mundo. Antes se decía que había textos sociales de Freud, entonces se daba el malestar en la cultura, se daba Totem y Tabú, se daba Moisés y el monoteísmo, pero yo les quise señalar brevemente en estos elementos centrales del psicoanálisis cómo el psicoanálisis tiene que ver con el otro y tiene que ver con el mundo. Y para terminar les quiero decir esto. El método psicoanalítico es un método por el cual, ¿qué es un psicoanálisis? Un tratamiento conducido por un psicoanalista, ¿no? Es así define Lacan que es un psicoanálisis. Entonces toda la idea de la formación del psicoanalista es muy, muy importante para nosotros. Y la idea es que justamente lo que se hace no es en sugestión, la transferencia es un elemento central. Vieron que les dije que la transferencia es uno de los 4 elementos que Lacan propone como los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis en el seminario 11. Y la transferencia es justamente la idea de que hay una dimensión, dit mención en francés quiere decir dicho, dit mención, la forma de decir, hay una dimensión de escuchar el otro que es en transferencia. Quiere decir que el analista se pone como objeto y el que habla es el analizante paciente. ¿Se entiende? El analista se pone como objeto y no plantea nada que tenga que ver o muy pocas cosas que tengan que ver consigo mismo y deja para hablar en lugar del sujeto. Esa es, digamos, la posición del analista que establece que el sujeto vaya hablando con respecto a su discurso, ¿sí? Que esa transferencia, ¿vieron que antes les hablé que de una representación la carga pasaba a otra representación? Esa transferencia tiene en su origen una idea económica, que es la transferencia de carga, pero luego se planteó en relación a lo que se establece entre el analizante y el analista. Por ejemplo, en este momento, aunque yo pueda trabajar de analista con mis pacientes, ¿soy analista ante ustedes? No, estoy en una posición analizante. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, les estoy enseñando. Y esa función enseñante no es la posición analista. Trabajo de analista, practico el psicoanálisis cuando estoy escuchando en intención, en la atención, cuando estoy trabajando con los pacientes. Eso se llama psicoanálisis en intención. Ahora que les estoy enseñando a ustedes, tratando de introducir a ustedes al mundo del psicoanálisis, son jóvenes que están estudiando medicina en primer año, eso se llama psicoanálisis en extensión. Entonces, en este punto yo les hablo como analizante, quiere decir, no en la posición que toma el analista cuando escucha un síntoma. Y esa forma de escuchar al paciente y de entender su malestar se llama psicoanálisis en intención y el método es el psicoanálisis, ya sea en una institución, en un consultorio, no importa dónde sea. Depende de la formación del analista que pueda soportar el campo de la enunciación del otro. Entender, soportar en el sentido de soportar, darle un lugar para que resuene la palabra del otro. Ese es el método psicoanalítico por el cual mejora la calidad de vida del paciente, se llama tratamiento porque hay una dirección de la cura. Bueno, vamos a dejar acá, les agradezco, espero que les haya gustado, ¿sí? Y las dudas me las pueden pasar por el campus, ¿sí? Bueno, nos vemos, muchas gracias y quedamos en contacto. Chao, gracias.